Sí, gracias, presidente. Espero ponerle la suficiente pasión en la defensa para que por lo menos no sea rechazada por falta de pasión, aunque no sea por el contenido. En fin, como ven ustedes, esta proposición no de ley que fue presentada en el mes de noviembre del pasado año tiene como objetivo desarrollar los Reales Decretos 6/2008 y 7/2008 con los principios que asumimos, yo diría que el conjunto de las fuerzas parlamentarias cuando fueron aprobados esos decretos: principio de transparencia, principio de control, el principio del coste nulo para el Estado, la traslación, por tanto, de los costes a las entidades usuarias del sistema de estabilización, la necesidad de evitar un riesgo moral, el condicionamiento de las ayudas. Eso es, como les decía, principios de carácter general que, más allá de algunas discrepancias en el desarrollo que han ido teniendo estos Reales Decretos, compartimos todos desde el mismo pleno en el que se aprobaron los dos Reales Decretos hasta todas las veces que se ha planteado debates al respecto. Que haya un control del Ejecutivo y del Parlamento, por tanto, también desde otro punto de vista, controlando al Ejecutivo a la hora del destino de los recursos públicos, es algo que merece no solamente el consenso, sino la iniciativa de todos nosotros. Que el destino de los fondos sea transparente, que quien ha actuado de forma irresponsable asuma su responsabilidad, incluso desde el punto de vista penal. En fin, son consideraciones que todos compartimos y que, a nuestro juicio, hacían necesaria una reforma y un hincapié mayor en el desarrollo de esos dos Reales Decretos. Este es el objetivo de esta proposición no de ley: favorecer el clima en el que los dos Reales Decretos se aprobaron, favorecer el uso correcto de los recursos públicos y favorecer también el mejor destino de los recursos con el mayor control por parte de esos recursos. Por eso planteamos esta proposición no de ley que tiene, como les decía, algunos principios compartidos por todos nosotros y que plantea algunas decisiones novedosas respecto de lo que se ha venido haciendo hasta el momento presente, pero también consensuadas respecto de la necesidad de hacerlo. Empezaré por la primera de ellas, la que aparece como punto número 4 en la proposición no de ley, que nosotros denominamos riesgo moral, y que planteamos la necesidad precisamente de que la intervención del Estado no induzca a un problema de riesgo moral en el sector financiero español, la necesidad de que se especifique que la adquisición por el Estado de títulos aptos para el reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito conlleve derechos de representación en los correspondientes consejos de administración. No es novedosa esta reclamación. Siempre que ha habido un debate al respecto, yo misma he planteado esta necesidad, y es algo que tiene todo el sentido. Si participamos con recursos públicos en los bancos, en las entidades financieras, es lo lógico que quien representa al conjunto de los ciudadanos esté presente allí, en esos consejos de administración, y pueda, por tanto, actuar en representación de los ciudadanos y en defensa del buen uso de los recursos públicos. Por otra parte, insistimos también en esta proposición no de ley en la necesidad de condicionar las ayudas que concede el Estado, sea cual fuera su modalidad, cualquiera de las reguladas en ambos decretos. A nuestro juicio, deben de condicionarse a que las entidades crediticias no las empleen para financiar su expansión por medio de la adquisición de participaciones accionariales en otras entidades. Por eso es importante que el Estado establezca como criterio preferente la concesión de las ayudas a entidades que hayan incrementado la concesión de créditos al sector privado en el trimestre anterior a la solicitud correspondiente. Sé que esto se está haciendo de una u otra manera. Es decir, esta es una reflexión que aparece en el texto de nuestra PNL, pero que forma parte, creo, no solamente de la reflexión del Ejecutivo, sino creo que en este momento incluso de la actuación del Ejecutivo. Pero, como les digo, esta es una moción presentada, esta es una proposición presentada en el mes de noviembre, y en aquel momento era necesario hacer este tipo de reflexiones. Por otra parte,
parte, a nuestro juicio, es importante que en ningún caso las intervenciones del Estado en el marco de las medidas de estabilización financiera, es de eso de lo que estamos hablando, en ningún caso estas actuaciones sustituyan las que en su caso pudiera tener que adoptar el Banco de España para intervenir entidades financieras que eventualmente estén afrontando una situación de quiebra. En ningún caso lo nuestro debe de significar esta intervención una sustitución de aquellas decisiones que pudiera deber de tomar el Banco de España. Por otra parte, el Estado debe proteger a los depositantes, como muchas veces hemos dicho, no a los accionistas y a los gestores bancarios, y para eso es necesario, a nuestro juicio, iniciar un proceso de reforma de la legislación, de distintas legislaciones, citábamos la legislación mercantil y la penal, precisamente para regular y para exigir responsabilidades de los consejeros y directivos de las entidades financieras para que, en el caso de que hubiera una conducta punible, asuman su responsabilidad y la asuman con la mayor contundencia y con la mayor eficacia posible. Por otra parte, a nuestro juicio, con independencia de que las soluciones reguladoras que en las actuales circunstancias se arbitran en el plano internacional, es necesario, insisto, aparte de esas decisiones internacionales, que los poderes públicos examinen el marco de regulación y supervisión de las entidades crediticias españolas y, en particular, a nuestro juicio, es necesario examinar si el Banco de España tiene los instrumentos necesarios para intervenir previamente a que la situación llegue hasta la situación a la que ha llegado, en que han sido los gobiernos los que en el ámbito europeo y también en el ámbito nacional han tenido que tomar decisiones. Es más que evidente que si el Banco de España, por lo que a nosotros compete, o el Banco Europeo, que no tiene las competencias pero debiera de tenerlas, hubiera tenido la capacidad y la posibilidad y la acción previamente, no hubieran tenido los gobiernos posteriormente que tomar las decisiones que hemos tomado. Y finalmente, el Gobierno ha de informar periódicamente al Congreso de los Diputados de su participación y sus actuaciones en el ámbito internacional, orientadas, como les digo, a la reestructuración de este sector. Este es el contenido someramente de esta proposición no de ley. No le he dedicado mucho tiempo a la presentación porque, como sus señorías han visto, hay sendas enmiendas planteadas por el Partido Socialista y por el Grupo Socialista y por el Grupo Popular, enmiendas en las que hemos trabajado y en las que espero que antes de la votación tengamos el más amplio consenso de una transaccional que pueda ser votada por unanimidad en esta comisión, o por lo menos con el máximo consenso, y por tanto, puesto que nuestras posiciones están muy aproximadas, en fin, estimo innecesario insistir en el contenido y en los objetivos de esta proposición no de ley. Muchas gracias.